Bueno, como sabéis, Mijaíl lo ha presentado, venimos de Barcelona. Es una ciudad que, a pesar de que la podemos explicar de una manera racional y de una manera numérica y de una manera pragmática, es una ciudad llena de vida y llena de experiencia. No es solo las piedras, digamos, que conforman una excelente ciudad, un excelente urbanismo, sino también el dinamismo de una ciudad y una cultura. Barcelona ha sabido combinar también durante muchos años una relación especial entre la tradición, lo que representan los valores propios de una ciudad, de su cultura, y también saber innovar, saber a lo largo de las épocas y de los periodos y de los tiempos encontrar aquellas preguntas que tuvieran que ver con el cambio, con los cambios que cada época trae, en este caso pasar de una sociedad industrial a una sociedad de la información y todo lo que eso supone en los que tenemos la responsabilidad de tener un acto creativo en relación a la ciudad. Barcelona es, por lo tanto, nuestro espacio físico, es nuestro lugar. Y dentro de esa realidad, el IAC, es el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Vicente Guallar y yo fundamos este lugar hace más de 15 años. Desde aquí se desarrollan másters, se desarrollan proyectos de investigación. Hay una realidad, digamos, importante que tiene que ver con la educación y que básicamente tiene como challenge, como desafío, como retos, es establecer esta relación de esta nueva filosofía del diseño, así nos gusta llamar. La palabra diseño para nosotros es una palabra muy amplia, es una palabra que lo abarca a todo, desde el diseño de la ciudad y del territorio hasta el diseño de los objetos con los que nos relacionamos. Mies van der Rohe dijo hace más de un siglo atrás en la Bauhaus que el diseño iba de la cuchara a la ciudad. Y nosotros, utilizando ese argumento y haciendo una relación a esa cita, decimos que el diseño va de los bytes a las geografías, ampliando los registros de escala. Básicamente, el IAC se define como un lugar donde nos planteamos desarrollar de alguna manera inmersiva, de una manera de trabajar con ellos, el desarrollo de unos cuantos paradigmas, algunos de ellos los voy a enseñar aquí, que afectaban directamente a la cultura del diseño. Afectados, obviamente, por pasar de una sociedad industrial a una sociedad de la información. Tenemos binomios, tenemos pares de conceptos que están pasando de uno a otro, y todo eso tiene un efecto muy específico y muy directo en la formación de nuestros estudiantes. En la sociedad del futuro no empieza en el futuro, en realidad la sociedad del futuro empieza en la educación que damos a nuestros estudiantes ahora, en este momento, y con qué referencias les estamos formando. Todos estos conceptos son el background teórico que está detrás de la investigación en el IAC. En varias escalas, nuestro trabajo es multiescalar. Trabajamos desde los conceptos de aplicación de los objetos que somos capaces de fabricar en esta época, con un gran cambio relacionado con la fabricación y con la forma en que la industria se está reciclando a sí misma, pero también hasta todo lo que afecta a la escala de la arquitectura y de los objetos que habitamos, pero también a la escala de la realidad y de la realidad más geográfica, más amplia en el territorio. Todos estos conceptos, la especulación profesional con la realidad que hoy aceptamos, pasar de la idea de construir a la idea de fabricar, en fin, son conceptos, todos ellos son paradigmas sobre los que hemos estado trabajando desde hace más de una década en el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. ¿Qué viene ahora? Es decir, ¿cuál es el reto que nos planteamos desde esta nueva realidad, desde esta situación? En primer lugar, acabamos de fundar, un año atrás, un espacio nuevo dentro de nuestro instituto, el Laboratorio de Ciencias Urbanas, el Urban Science Lab,
y que tiene como prioridad, de alguna manera, hablar en plural, por primera vez también introducir esta coralidad que tiene la discusión acerca del fenómeno urbano. Hace nada, habéis escuchado una de las referencias más importantes en temas de urbanismo, que es de un biólogo, una persona que se formó en biología y que justamente esa formación le ha permitido observar la realidad de una manera muy parametrizada, de encontrar lo que hace diferencia en una realidad y establecer a través de esas diferencias reglas de juego y establecer parámetros para que esas reglas de juego acaben dando buenos resultados para la vida humana. Se nos abre un campo también de posibilidades dentro de la educación que tienen que ver con esto, con las ciencias urbanas, con las urban science, entendidas como una discusión que engloba, que incluye al urbanismo, por supuesto, es el tronco, la base de la formación de muchos de nosotros, pero también la discusión con la ecología, con la economía, con la sociedad y, obviamente, como no puede ser de otra manera en esta época, con la tecnología. Estamos asistiendo a uno de los cambios probablemente más extraordinarios en el ciclo, digamos, de la humanidad, que es llegar a tener situaciones de extrema urbanidad, de extrema condición urbana, a la cual nos hemos adaptado de una manera extraordinaria, pero venimos de esto en muy poco tiempo, en un siglo, en apenas un siglo, hemos sido capaces de transformarnos en 2 siglos, de 1.000 millones de personas en el planeta a 7.000 millones de personas y vamos en la dirección de las 10.000 millones de personas en lo que va de este siglo XXI. Esto significa cambios radicales, cambios de comportamiento, cambios de escala, algo que probablemente con el profesor Rueda discutiríamos acerca de hasta dónde los modelos de análisis van a resistir este tipo de análisis cuando las curvas o los indicadores llegan al colapso, llegan al punto límite. Pero esta es la realidad a la que nos enfrentamos como fenómeno y a la cual, de una manera resiliente, tenemos que ser capaces como sociedad de encontrar soluciones. Sabemos que tenemos la realidad de ciudades que ya tienen, es decir, 10 ciudades en el mundo tienen el tamaño de población de todo Estados Unidos, solo 10 ciudades, imaginaros la diferencia solo en hectáreas. En fin, las situaciones a las que nos enfrentamos en este siglo van a ser de extrema dureza. ¿Pero qué tiene detrás de todo esto? En primer lugar, casi por primera vez, este señor es Stefan Emmon, por primera vez, es lo que es la tesis que este señor establece, por primera vez en este siglo, en la primera década de este siglo, la población que vive en entornos urbanos es mayor que la que vive fuera de los entornos urbanos. Es una condición histórica. Esto nunca había pasado antes en toda la humanidad, por lo tanto estamos ante un fenómeno de cambio de signo, cambio de sentido. Este señor, Stefan Emmon, tiene un documental, un libro, os recomiendo, dentro de una visión tal vez excesivamente catastrofista, pero establece condiciones de límite, condiciones de colapso de la sociedad cuando se llegan a situaciones de densidad de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque en realidad hemos escogido la ciudad como nuestro lugar de salvación. Y esa es la tesis. Básicamente descubre que las grandes megalópolis del planeta no están atendiendo a situaciones de democracia, ni de nivel de ingresos por persona, ni de condiciones geográficas, mejores o peores. Están siendo entendidas en lugares donde no existen grandes condiciones democráticas, donde los ingresos por persona son bajos, y en realidad se está observando que las grandes megalópolis del planeta se están construyendo y están desarrollando en las peores condiciones posibles, lo cual empieza a ser entendido como un posible mensaje de salvación de vivir en entornos urbanos. Este es el cuadro que os hablaba. Por primera vez en la primera década del siglo XXI se produce este cruce entre la población rural y la población urbana, y esto evidentemente, salvo alguna catástrofe natural, no tiene pinta, no tiene la imagen de que va a cambiar. Todo lo contrario, es posible que aumente, es decir, ya tenemos un reflejo inmediato en nuestra capacidad económica. El mundo al final
es la capacidad, la acción de la sociedad sobre un territorio para generar economía y cultura. Obviamente para mejorar las condiciones de vida, por supuesto, pero ya más del 80% de la economía se está generando en suelos urbanos. Nosotros analizamos escogemos una palabra que viene de la ciencia, que tiene que ver con estas condiciones que tal vez son las anomalías que podíamos encontrar, por ejemplo, en relación a la conferencia anterior. La conferencia anterior tiene una coherencia y una solidez extraordinaria en relación a un modelo, que es el modelo de Barcelona, y una aplicación real sobre un caso real, que es en nuestra propia ciudad. Pero si observamos en el mundo, vamos a encontrar también cómo hay otros modelos, que no me animaría a llamarlos modelos, que son paradigmas, anomalías del sistema, pero que por su tamaño y por la dimensión de las consecuencias que puedan crear, tal vez nos van a obligar a hacer una reflexión sobre nuevas reglas del juego, sobre diferencias sobre un modelo real y sobre tal vez parametrizar de alguna otra manera o encontrar los recursos para parametrizar que nos permitan dar respuesta a situaciones extremas. Y estos son binomios, algunos de ellos son los que planteamos en el Laboratorio de Ciencias Urbanas en el IAC, en Barcelona. Son binomios de palabras porque, como toda anomalía y como todo paradigma, necesita ser entendido por lo que demuestra que está sucediendo, pero no tenemos todavía, o no hemos encontrado todavía, la fórmula para poder entenderlo y resolverlo. Estos paradigmas tienen que ver con condiciones de, por ejemplo, entre haber llegado a la situación de una megalópolis, de una megaciudad. Ya hemos visto que hay megalópolis de 20, 25, 30 millones de personas, y relacionarlo con el colapso de esos modelos, con la programación de esos colapsos. El colapso programado es una palabra, el colapso programado o la obsolescencia programada es una palabra que viene de la industria. Pininfarina, una industria italiana de principios del siglo XX, cuando empezó a entender la diferencia que existía entre la carrocería de un coche y el chasis y el motor, se dio cuenta por primera vez que la industria tenía que adaptar a un proceso de cambio que era exactamente lo opuesto al Fordismo. El Fordismo decía que había un coche para toda la vida y se diseñaba y construía un coche en condiciones de poder aguantar largos periodos de tiempo. Pininfarina entiende de que las sociedades tienen un ritmo de mutación en gustos, en estéticas, en opciones, en exigencias, que tienen que estar adaptadas también a los ritmos industriales y a los ritmos económicos. Y por lo tanto, por primera vez, desconecta la carrocería de un coche de su chasis y su motor. Es un concepto radical en el concepto industrial, pero que se empieza a utilizar un siglo después para entender fenómenos que pueden acontecer en nuestras ciudades. Somos capaces de pensar, como hace Salvador, aplicando un modelo real a una ciudad real, a la movilidad real, cuando hemos llegado ya al extremo, hemos llegado ya al colapso. Puedo poner diferentes versiones de esta fotografía, pero es siempre la misma fotografía. Podría estar Venecia y poder explicar exactamente el mismo colapso. Podemos saber cualquiera de nuestras avenidas en nuestras ciudades a una hora punta, a la vuelta del trabajo, podría ser exactamente la misma situación en cualquier país. Tenemos capacidad de reflexionar si somos capaces de reincorporar, revertir esas infraestructuras que han costado muchísimo tiempo y muchísimo dinero diseñarlas y planificarlas y construirlas. ¿Somos capaces de pensar cómo reprogramarlas? Reprogramarlas podría significar esto, podría significar un domingo en Sao Paulo, una autopista urbana. Sin embargo, me da la impresión de que estas situaciones están pidiendo respuestas menos naifs y con más sentido en la dirección que el profesor Rueda trabaja, más sistémica, más basada en encontrar, ecualizar esos modelos para poder resolverlo con propuestas imaginativas. Segundo binomio tiene que ver con las infraestructuras y el cambio climático. La agenda de infraestructuras en cualquier modelo es una agenda de largo plazo, son agendas con cortes cíclicos de entre 10 y 30 años, planificarlas, construirlas, colocar los suficientes dineros para poder hacerlos.
no está siendo estudiada en relación al ritmo de cambio que tiene la agenda del cambio climático. Solo por poner un ejemplo, los mapas de inundabilidad que están siendo elaborados, escenarios de catástrofe que están siendo elaborados solo con el crecimiento de un grado, 2 grados, 3 grados de la temperatura del planeta, da un aumento del nivel del mar suficiente como para que incorporemos eso desde el inicio en la agenda de las infraestructuras. Es un paradigma porque de momento pensamos que todo es resiliente y que vamos a ser suficientemente capaces, tanto en tecnología, en dinero, como en geografía, para poder resolverlo. Sin embargo, no se están atacando los puntos principales de esta agenda. Algunas ciudades empiezan, tal vez de un modo más imaginativo, el caso de Nueva York, después de la última catástrofe del huracán, creando un buffer periférico a Manhattan de parques que absorban el impacto que pueden tener los huracanes en la ciudad, pero no están siendo desarrollados desde un punto de vista sistémico, creando modelos, agregando parámetros y estudiando cuál sería el rango de inversión que tendríamos que colocar en esa agenda. Un siguiente concepto tiene que ver con el espacio público. La conferencia anterior nos habla de cantidades, una cosa que está obviamente directamente relacionada con la calidad, porque probablemente la cantidad hará que podamos disfrutar de ese espacio de una manera distinta si tenemos más que si tenemos menos, es evidente. Sin embargo, están sucediendo con el pasaje de una sociedad industrial a una sociedad de la información un traspase de dónde se encuentra la gente. Es bonito tener lugares, pero hay que saber para qué. Alguien tendrá que reinformar la agenda de para qué sirve el espacio público en este siglo, porque probablemente la agenda de las transformaciones de la tecnología y el paso a una sociedad digital está llevando a tener consecuencias de este tipo, es decir, cuál es la plaza en donde nos vemos, cuál es el lugar en donde nos encontramos, cuál es el muro en donde dejamos mensajes. Esta tecnología, que supone una comunicación global altísima, de una intensidad y una frecuencia nunca imaginadas, todavía no está siendo mapificada como un programa real para planificar el espacio público. Solo estamos observando la cantidad, pero tal vez la cantidad no sea suficiente. Tal vez tendremos que reinterpretar qué agenda hay detrás del uso del espacio público cuando la gente se llama, como por ejemplo esta fotografía que es del 15M en Madrid, con 2 horas de anticipación por WhatsApp. Cuando estas cosas suceden, la intensidad del uso del espacio público debería ser pensada como un programa a reflexionar en función de las nuevas tecnologías que ya son populares, que todo el mundo las usa y las tiene. Siguiente paradigma tiene que ver con la capacidad productiva que hemos tenido como sociedad y la relación con las redes urbanas que ésta genera. Estamos asistiendo a un cambio absolutamente radical en los fenómenos de pasar de una sociedad que construye a una sociedad que fabrica, basado obviamente en la capacidad de crear software, de crear máquinas. Nosotros tenemos la posibilidad en nuestro instituto que nuestras máquinas de impresión digital, que son aquellos elementos que veis allí, se replican a sí mismos, se reimprimen a sí mismas. Tenemos un open source en el cual con elementos muy simples, muy poco complejos, personas, chicos de 5 años son capaces de hacer productos que en otro momento hubiéramos necesitado una logística de material de un país, fabricación en otro y traslado a un tercer país en stock industrial. Esto es un cambio radical, no vamos a necesitar el estocaje industrial y los elementos de bajo precio que al final nadie paga. Las cosas se van a fabricar localmente, se van a fabricar in situ. ¿Estamos preparados en entornos urbanos para aceptar esos desafíos y esos retos? Esto es lo que hacen nuestros estudiantes en nuestro instituto, fabrican elementos de movilidad, pero podríamos hablar de un orden mayor. Pensar, por ejemplo, en un aeropuerto. Ahora hablaremos más adelante del tema de los aeropuertos, pero pensar en la comida de un aeropuerto. Solo por poner un ejemplo, el pescado que se coloca en las bandejas de los aviones vamos a poner Newark en Nueva York, de las personas que viajan a Asia, ese pescado ha viajado ya 14.000 kilómetros de Asia para poder ser envasado en Newark para volver con un pasajero que vuelve a Asia. Es el pasajero frecuente, el pescado ese es el pasajero frecuente, tiene la tarjeta de millas más alta de la que podemos tener cada uno de nosotros. ¿Qué significa?
que el coste debe ser muy bajo para que esto pase, pero el coste es altísimo en términos de gasto energético, de huella y herencia que nos dejará de cambio climático para el futuro. Y ese es un cambio que está sucediendo, está pasando, nuestras ciudades cada vez más incorporan en los centros urbanos lugares de fabricación, Fab Labs, que trabajan con materiales nuevos, con nuevas maneras de fabricación y una absoluta revolución en el área industrial. Siguiente paradigma que tiene que ver, tal vez de una manera más directa y más visible, con los intentos que hacemos de renaturalizar la ciudad, pero también con entender de que forma parte de un metabolismo complejo. La conferencia de Salvador ha sido muy didáctica en ese sentido, de explicarnos la relación que tiene orgánica los elementos con los que vivimos en una ciudad y la manera en que debemos mantener la proporcionalidad. El gran discurso de esto es esa paella, como él le gusta decirlo, tiene que mantener los ingredientes proporcionales entre masa crítica y oportunidades para que siga siendo válida la calidad de vida. Sin embargo, tenemos un déficit brutal de renaturalización en la ciudad. Tenemos que inventar nuevos modelos. Podían ser esos, no digo que no, esta es una fotografía de Heinlein, de James Corner, pero sigo pensando que estas son las respuestas naif que está haciendo la sociedad. Está haciendo pequeñas muestras gratis de la verdadera dimensión de lo que tendríamos que abordar. ¿Quién sabe si en el futuro la dimensión de las áreas verdes de una ciudad tenga que ver con la agricultura urbana, tenga que ver con los urban farm y tenga que ver con que el tipo de parque al que tenemos que acostumbrarnos es un parque en el que vamos a ir a trabajar, vamos a cultivar y vamos a producir alimentos. Esto es Chicago, no es una ciudad cualquiera y es capaz de producir huertos urbanos de esta naturaleza. Tal vez esto es una pequeña muestra gratis, pero quién sabe si en algún momento empezaremos a pensar en la escala adecuada para resolver los problemas. Este es el proyecto de Carlos Ratti para la última exposición en Milán, en el cual se empieza a demostrar también cómo podríamos fabricar alimentos en condiciones que no requieren una exposición al exterior. Un siguiente paradigma tiene que ver con la cultura, tiene que ver con las aspiraciones y deseos que una sociedad, toda sociedad, y en toda época ha tenido que discutir, exigir y en el llegado al caso, pelear por ese futuro, luchar por conseguir ese futuro. Muchas veces el futuro se nos presenta como dado, como un futuro acabado, ya es el que hay, es la oportunidad que existe, pero el futuro no puede ser de alguna manera tan horroroso como esta situación. Muchas veces las tecnologías nos ponen en la situación de pensar de que el futuro no existe, de que en realidad las tecnologías ya han pensado el futuro por nosotros y nosotros solo tenemos que aceptar el gadget, el último gadget que existe en la tecnología, porque ese es el futuro que tenemos. Y quizás esta fotografía es un mensaje. Este es Walt Disney, esto es hace muchísimos años, cuando él imaginaba cómo construir Disney World. No era exactamente la imagen que probablemente resultó en la actualidad. Este señor murió, lamentablemente no vio el desastre que significa Disney World, probablemente nuestros hijos se lo pasan muy bien, pero como modelo de ciudad dejó de ser un referente. Sin embargo, en este momento había personas que pensaban holísticamente la ciudad, como un todo. Somos capaces de nuevo de imaginar el futuro, somos capaces de ofrecer oportunidades desde las escuelas donde esto se tiene que producir, imágenes que sean capaces de atraer a las personas para luchar por cosas mejores. Esto es un modelo que tenemos que continuar. Siguiente paradigma tiene que ver esta relación entre la alta velocidad y la baja velocidad de una ciudad, entre la hiperregión a la que necesariamente estamos abocados como megalópolis, por el crecimiento de una ciudad, pero también con la capacidad de no perder la calidad de vida que queremos en esa ciudad. La idea es esta, somos capaces de hacer compatibles las dos agendas, porque cuando nos hablan de Slow Cities, es un movimiento que nace en Italia a través del Slow Food, lo trasladan en entornos urbanos, nos dicen que las ciudades adecuadas son como barrios, tienen 50.000 personas, están muy bien, pero pocas ciudades, o por lo menos solo nos quedarían algunas ciudades europeas capaces de cumplir con estos requisitos. Pero el resto de las ciudades del planeta, que han superado hace ya muchísimos años esta cantidad, ¿qué pasa? Que quedan fuera de juego. Debemos inventar alguna relación para que esta imagen, que es la imagen que nos gustaría como calidad de vida, sea capaz de ser compatible con esta.
que la necesitamos imperiosamente para poder movernos, para poder tener relación con el mundo y para poder intercambiar. ¿Es posible ir caminando a un aeropuerto? ¿Quién sabe? Quizás sí. Esa es la agenda de cosas que tenemos que pensar en el futuro. ¿Por qué tenemos una terminal en el aeropuerto? Cuando en realidad solo necesitaríamos una pista en medio de un entorno agrícola. ¿Por qué? Porque la ciudad está llena de terminales. No hace falta más que pensar que las viejas estaciones de tren que cumplieron su misión durante el siglo XIX y el siglo XX se transformen en el siglo XXI en los verdaderos hubs donde uno embarca para ir a un avión. ¿Quién sabe si en el futuro los aviones no se embarcarán por el costado, pensando que hay un edificio al lado, se embarcarán por abajo, porque probablemente es la manera más natural de llegar desde un tren a una terminal que necesariamente tendrá que estar en cualquier entorno agrícola de los que dispongamos. Ese tipo de transformación, ese tipo de agenda debería ser inoculada, propuesta, pensada, reflexionada desde las escuelas y desde la universidad. El siguiente ratio tiene que ver, tal vez, de una manera mucho más directa con la conferencia anterior. Estamos asistiendo tal vez en el sentido crítico, estamos asistiendo a una transformación ideológica invisible, en el fondo, ¿no? Porque, por un lado, sí que somos capaces de tener un stock, vamos a llamarlo un stock industrial de datos sobre la ciudad. Y con esos, ecualizándolos bien, somos capaces de saber cuántos coches hay por habitante, somos capaces de saber cuántos coches se mueven al año por una ciudad, somos capaces de saber cuántos coches pasan por una avenida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son datos de stock, cuando estamos ahora con capacidad real de tener datos en tiempo real, datos dinámicos. Probablemente tenemos que acostumbrar a nuestros estudiantes a diseñar entornos y escenarios que sean dinámicos, que no sean fijos. Tal vez mi crítica a la conferencia anterior tendría que ver con esto, cómo adaptar esos modelos y esas reglas a una situación mucho más dinámica, porque la ciudad está llena de sensores, mi propio teléfono es un sensor, estoy enviando información cada 3 segundos y la ciudad cada vez más vivirá de ese intercambio permanente de información. Pasamos de los ratios urbanos a los real-time data, con todas las aplicaciones y las consecuencias que esto puede generar en entornos urbanos. Obviamente la movilidad, somos IPs, somos direcciones, tenemos posición en el espacio, tenemos nuestro lugar, podemos generar tecnología capaz de representar la ciudad de una manera absolutamente nueva, como estos drones que filman y registran en tiempo real situaciones de la ciudad. No solo poder pensar la movilidad, que es obviamente qué pasaría si no tuviéramos un semáforo. El semáforo siempre se dice que es un invento del ferrocarril en 1850 y que ha tenido la suficiente suerte y fortuna de llegar a nuestros días, pero está condenado. El automóvil de Google no puede ver ningún semáforo, es absolutamente ciego, no tiene conductor. ¿Para qué vamos a necesitar externamente un control cuando ya sabemos exactamente dónde estamos? Todos estos cambios que se están produciendo, Uber, el nuevo modelo hotelero que surge de este tipo de plataformas, o la rueda que se inventó para Ámsterdam, que recoge toda la información posible dentro de una ciudad. ¿Estamos pasando del urbanismo a la urbanética? ¿Seremos capaces también otra vez desde Barcelona de definir una nueva palabra? En Barcelona hemos fundado una empresa que se llama Urbiótica, es una empresa que analiza cómo los softwares y los dispositivos son capaces de afectar a todo el mobiliario urbano de una ciudad. ¿Somos capaces de reflexionar esto por otra vez? Y un siglo y medio después, volver a tener capacidad de ofertar una nueva dimensión del urbanismo, porque esto tiene otras consecuencias, tiene consecuencias directas con nuestra disciplina, con la disciplina urbana. Vamos a pasar de las formas urbanas de las que hemos aprendido durante siglos a una cosa que tendremos que inventar, es al Four Dimension Plan, a un plan con más dimensiones, con capacidad de interacción, que supere la bidimensionalidad y que aporte las verdaderas consecuencias de pertenecer a una sociedad de la información. De esto hemos aprendido de las ciudades antiguas, de la fundación de la ciudad, de las ciudades romanas, hemos aprendido de Barcelona, hemos aprendido del modernismo. Con esto hemos generado íconos, imágenes que son icónicas para nuestro aprendizaje como urbanistas.
Todos hemos aprendido de esto. Sin embargo, probablemente nuestros estudiantes tendrán que inventar modelos en el que el plan empiece a ser un software suficientemente complejo para que nuestra participación como ciudadano y como habitante de una ciudad sea real. Tal vez en el futuro habremos creado las nuevas reglas del juego de una participación mucho más interactiva que, no me cabe ninguna duda, la sociedad las va a exigir. Claro que vamos a tener que parametrizar, vamos a tener que ordenar esas reglas del juego, y claro que vamos a tener que tener categorías para poder elegir. Y por lo tanto, es muy interesante todo este trabajo que va en la dirección de las ciencias urbanas. Siguiente paradigma tiene que ver con una contradicción permanente que existe en el seno de las Smart City, que es una palabra que no nos gusta usar demasiado bien, pero que define muy bien la época en la que existimos. Por un lado, hay una parte represiva, digamos, de las Smart Cities. Es la parte conservadora, es el Big Brother, es la parte orwelliana de toda la dimensión que tienen las tecnologías. Es observarnos para controlarnos. Es observarnos para colocar impuestos, es observarnos para pagar multas, es saber temas que tienen que ver con la seguridad, es la parte, el brazo más represivo de la tecnología. Y al mismo tiempo, la misma tecnología nos propone exactamente lo contrario. Nos propone la autosuficiencia, probablemente tendréis por la tarde una conferencia de Vicente que explicará en una dimensión mucho mayor y mucho más compleja todo esto, pero me lo quedo como paradigma. La misma tecnología nos permite desenchufarnos, nos permite ser anárquicos, nos permite salir del sistema y salir del control para generar desde nuestra propia localidad nuestras propias condiciones, nuestra propia energía, nuestros propios objetos, etc. Todo eso tiene que generar agendas, tiene que generar trabajos, tiene que generar proyectos, tiene que haber creatividad. Casi para acabar, la relación que existe, que seguramente vamos a ver en este siglo, entre la interfaz urbana y las condiciones de open sourcing. Realmente estamos asistiendo en este sentido a una verdadera revolución. Cada vez más las cosas son touching, son interactivas. Se están investigando reacciones que tiene la ciudad y que debería tener con la inteligencia repartida, la inteligencia de las cosas, debería generar tal interacción urbana entre las personas y el mundo físico que nos permite entender las ciudades de otra manera. Es evidente que el mundo va en esta dirección. Y para finalizar es un tema de escala, de gobernanza. Probablemente pasamos del mundo de las ciudades también la relación al alcance, a la responsabilidad que tendrán los alcaldes, los mayors en el futuro. Hay un señor que es Benjamin Barber, que habla de esto, que es qué pasaría, su libro es ¿Qué pasaría si los alcaldes gobernasen el mundo? Probablemente este tipo de reuniones, donde los países se reúnen para discutir el cambio climático con las consecuencias absolutamente, nulas que pueden tener, porque llevamos 30 años de reuniones sobre el cambio climático y no se han tomado ni una decisión interesante o importante desde la conferencia de Río, pasaremos probablemente a entender esto. ¿Alguien puede distinguir en esta área metropolitana cuál es el mapa político de responsabilidad? No existirá. Probablemente la figura del alcalde y probablemente la figura del alcalde metropolitano, se llame alcalde, se llame gobernador o se llame como cada lugar pretenda o diga que se tenga que llamar, realmente están abocados a tener una dimensión de responsabilidad mucho mayor que el de la condición política de un Estado. Alguien dijo que los imperios eran del siglo XIX, los estados del siglo XX, y probablemente, con toda lógica, las ciudades, y sobre todo las grandes ciudades, van a ser el centro de concentración de poder y de decisiones del siglo XXI. Acabo aquí con una imagen que es del equipo de John Palmesino, de Territorial Agency en Londres. Él habla hace una metáfora muy bonita entre la observación, que tiene que ver con la observación, es una imagen de satélite. Él dice que en la antigüedad tuvimos que inventar el telescopio para poder entender cómo éramos como planetas, pudimos descubrir que la Tierra era como era, que estaba en relación a otros planetas, pudimos alargar esa visión de una manera que creó ciencia alrededor de la observación. Cuando ese telescopio se cae y observa la materia, baja hacia abajo,
creamos el microscopio, empezamos a establecer una relación atómica con la materia y descubrimos otro universo en el sentido microscópico. Probablemente hemos hecho el paso siguiente, que es enviar este telescopio y este microscopio al espacio. Y otra vez volvemos a observarnos, otra vez volvemos a entender cómo somos en una escala distinta, pero tiene que ver con la observación. Yo creo que este es un tema que debería formar parte de las escuelas de arquitectura, trabajar sobre estos paradigmas y esta nueva agenda, trabajarlos en el sentido que Salvador Rueda ha explicado en esta conferencia, creando nuevos modelos, creando nuevas reglas del juego, pero tomándolos como retos de observación, ser curioso para observar fenómenos y anomalías que están ahí y que están para que descubramos nuevas ciudades, nuevos referentes y ofrezcamos un futuro mejor para nuestra sociedad. Muchas gracias.